En el caserío de San Luis, enclavado entre las curvas del río Andágueda y la espesura del monte, vivía un hombre al que todos conocían simplemente como el hachero. Su nombre verdadero se había perdido entre los cuentos y el tiempo. Algunos ancianos aseguraban que se llamaba Nicasio, hijo de una lavandera y de un peón minero que se había ido por el oro y no regresó jamás. Pero eso poco importaba. Para el pueblo, él era el que hablaba con los árboles a golpe de hacha. Era un hombre flaco, de piel brillosa por el sudor y la lluvia perpetua del Chocó, con las manos endurecidas como raíces de ceiba y una mirada que parecía arrastrar siglos. Salía de su rancho antes del canto del gallo, con su hacha al hombro y un morral colgado de lado, rumbo al monte. Nadie sabía a ciencia cierta qué buscaba allá adentro, pero cada tarde regresaba con el cuerpo cubierto de lodo, la ropa empapada y los ojos más hondos que el día anterior. El monte para él no era enemigo, ni siquiera obstáculo. Era templo. Caminaba entre los bejucos, los yarumos y los árboles de balso, como quien camina por un viejo patio familiar. Sabía cuáles troncos estaban listos para ser talados y cuáles era mejor dejar quietos. Cuando cortaba, lo hacía con respeto, como si pidiera permiso, y nunca tomaba más de lo necesario. Por eso, muchos en San Luis creían que Nicasio tenía pacto con los espíritus del monte. «Ese hombre tiene algo raro», decía doña Mercedes, la partera. «Él no es de este tiempo, ni de este lado». «¿Y quién es de aquí?», le respondía el viejo Pedro mientras arreglaba su atarraya en el portal. «Aquí todos venimos del monte y pa'l monte vamos». Pero lo de Nicasio iba más allá. Un día, se dijo que iba a buscar una ceiba sagrada, vieja como el mundo, que estaba escondida en lo más profundo del monte. Nadie en su sano juicio se atrevía a buscarla. Se contaba que esa ceiba era la madre de todos los árboles, que tenía raíces que llegaban al fondo de la tierra y ramas que tocaban las estrellas. En ella vivían los dueños del monte, seres antiguos que cuidaban los secretos del bosque y que castigaban a los que cortaban sin permiso. «No vayas, Nicasio», le gritó don Tiburcio desde su hamaca. «Esa ceiba no se toca, el que la busca no vuelve». Pero Nicasio no respondió. Solo ajustó el sombrero sobre su cabeza, se acomodó el machete en la cintura y desapareció entre la bruma verde. Pasó todo el día internado. Nadie supo qué caminos tomó ni qué señales siguió. Solo se sabe que al caer la tarde, encontró la ceiba. Era imponente. Su tronco era tan grueso que harían falta 20 hombres para rodearlo. En sus ramas anidaban aves que ya no existen y su sombra cubría toda una quebrada. Nicasio la miró como quien encuentra una catedral en medio de la selva. Dio 3 pasos, sacó el hacha y la levantó al cielo. El primer golpe sonó seco, como un disparo en la madrugada. El monte enmudeció. Los pájaros huyeron. Los grillos se escondieron. La misma brisa se detuvo. En el segundo golpe, el hacha se atascó en la madera. Nicasio tiró de ella, pero no salió. Y entonces lo vio. Entre las raíces emergió una figura. No era hombre, ni animal. Tenía cuerpo de musgo, ojos de candela y voz que no hablaba, pero que se sentía en el pecho. Era uno de los guardianes del monte. Nicasio no gritó. No rezó. Bajó la cabeza. «Hachero», dijo la voz sin boca. «El que corta más de lo que necesita, se corta a sí mismo». Nicasio cayó de rodillas. El hacha seguía clavada. El guardián lo miró en silencio. Luego extendió una mano hecha de lianas y le tocó la frente. En ese instante, el hachero sintió que todo el monte entraba en él. La savia, los cantos, los alaridos de las fieras, el crujir de las ramas. Supo cosas que ningún hombre debería saber. Cuando volvió en sí, ya no estaba el guardián. Solo la ceiba y el silencio del bosque. El hacha estaba suelta, recostada contra el tronco, como si jamás hubiera sido usada. Nicasio la tomó, pero no volvió a cortar. Caminó de regreso al pueblo sin mirar atrás, sin una sola rama en el morral. Desde aquel día, el hachero dejó de ser el mismo. Ya no salía al monte con la misma frecuencia. Se quedaba en el borde del río, observando el agua, como si esperara que le hablara.
No hablaba con nadie. Se limitaba a escuchar. Tampoco comía mucho. Decían que vivía de aire, de sombra y de silencio. Y entonces, una noche de tormenta, se fue. No dejó nota, ni se despidió. Simplemente se internó en el monte y no volvió. Los hombres del pueblo organizaron una búsqueda. Subieron con linternas, machetes y perros. Recorrieron veredas, trochas, quebradas. Encontraron su sombrero colgado en una rama, unas huellas en el barro, y finalmente, el hacha, clavada en la base de la ceiba. Nadie la tocó. Allí la dejaron, como si fuera un símbolo. Algunos rezaron, otros lloraron, pero todos entendieron que Nicasio ya no era parte del mundo de los hombres. Historias y vivencias del Caribe colombiano. Autor: Héctor Palencia Salazar. Nos vemos pronto.